Muy buenos días, doctor Hans. Buenos días, compañero Freddy Aparicio. Nosotros somos el grupo 5, doctor Hans. El grupo está conformado por quien habla, Gustavo de la Cruz, y mi compañero Freddy Aparicio. Y bueno, continuando ya con la explicación, la continuación del video, ahora vamos a seguir todavía con el taller de swing. En este caso estamos observando, bueno, las dos redes en un solo proyecto, tanto la red fluvial como la red sanitaria. Ya mi compañero Freddy había mostrado la anterior simulación. Ahora, en el caso, por ejemplo, que quizás quedaron pendientes de responder alguna pregunta, como puede ser esto de acá. El 17 de diciembre de las 10 hasta las 14 horas, ¿cuántas veces se pone en marcha la bomba? Vemos que acá ya están integrados todas las características de las cuencas, de los conductos, de los buzones, ¿no? Ya se ha ingresado también con todos sus nombres y todos los parámetros que se mencionaban en las diapositivas. Entonces, la información de la lluvia, la cual estamos utilizando, es justamente la lluvia del año 2002 para la red fluvial. Y para el caso de las redes sanitarias, estamos utilizando información de inflows, ¿no? Y con el cual se ingresa valores que están mostrados en una de las diapositivas y coeficientes tanto mensuales como diarios y horarios. Entonces, podemos iniciar la simulación y hay que tener en cuenta que justamente para la parte sanitaria debemos desactivar esta opción de modelar procesos de lluvia y escorrentina, ¿no? Esto tiene que estar desactivado porque ahora en esta parte nos vamos a enfocar principalmente en la red sanitaria. Luego ponemos acá en Run a Simulation y como se está simulando un periodo de un año, entonces puede demorar un poco, ¿no? Pero al final vemos que no aparece ningún error, ha logrado completar la simulación. Y si damos quizás una vista rápida a los resultados, por ejemplo, a este nodo de acá, podemos observar como serie de tiempo, ¿no? Como es la variación de, los, de la profundidad, ¿no? En este caso, y vemos que para ciertos periodos es similar, o sea, son valores muy homogéneos entre ellos. Hay una variación diurna, una variación horaria, una variación mensual. Como podemos ver también a la mediados del año, el caudal incrementa mucho más, perdón, la profundidad incrementa mucho más, justamente porque en esta época debe haber mayor consumo, ¿no? Y es por ello que también el factor de coeficiente es mayor y esto provoca que también incremente más la profundidad, ¿no? En este caso. Entonces, si damos un vistazo rápido, quizás un perfil vertical, ¿no? Que podemos empezar a partir de este nodo y quizás terminar ya, a ver, por acá, ¿no? Solamente para ver cómo se comporta en todos los nodos. A ver, entonces vemos ahí el perfil y podemos observar que hay una variación, se ve una línea azul tenue, pero que en ningún momento llegan a inundarse. En realidad no, de acuerdo a esta simulación, no se presenta inundación en sí, ¿no? Todo está controlado en este aspecto. Pero también podemos corroborar esa información viendo el Summary Report, ¿no? En el cual, si damos clic en el tópico, no hay ningún tópico relacionado a inundación. Esto quiere indicar de que no se ha presentado inundación en ningún nodo. También para responder un poco alguna de estas preguntas, ¿no? Si hay algún pozo que presente inundación, entonces no se observa inundación en los pozos de las redes sanitarias. Ahora, específicamente volviendo a esta pregunta, vamos a observar cuántas veces se activa la bomba en el día 17 de diciembre de las 10 hasta las 14 horas. Quizás podemos ver esto con un perfil, perdón, con una serie de tiempo del flujo de la bomba y acá podemos seleccionar ese día en específico, ¿no? Con esa información ya podríamos saber de manera más precisa cuántas veces se activa la bomba en ese periodo de hora. Ponemos daytime para que aparezca como fecha y hora. Y observamos que la hora que nos piden es de la 10 hasta la 14, ¿no? Pero en general en todo el día se ha activado la bomba una vez y en el cual hubo un flujo de 30 litros por segundo.
¿no? Empezando desde las 4 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, se activa una de la bomba. Luego, podríamos observar también quizás, a ver, un poco esta pregunta también, el colector RC7 en el mes de marzo y agosto, ¿cuál es el caudal máximo y en qué día se produce respectivamente? Ujú. A ver, podríamos empezar quizás por el mes de marzo en el colector RC7. El colector RC7 es, a ver, si no me equivoco, es este de acá. RC7, allá, perdón, este de acá. Ya, y a ver, podemos observar para el mes de marzo, ponemos acá marzo. Ok, no, 31 de marzo. Ya, y acá cambiamos de variable. Vamos a poner velocidad, ¿no? Velocidad es lo que le digo. Ah, no, caudal, perdón. Caudal. Listo, vemos generalmente como son valores constantes de que muchos de estos valores van a ser similares, ¿no? Durante el periodo. Pero en realidad, si hablamos ya de términos de caudales, hay valores, claro, repetitivos de que, a ver, por ejemplo, el mes de marzo, que es esta parte de acá, pueden llegar a valores de aproximadamente 11.8, ¿no? De caudales máximos en litros por segundo. Ya, eso es para el mes de marzo y quizás para el mes de agosto podremos graficar otra serie de tiempo, esta vez con agosto nomás. Ok, tenemos 31 de agosto, fecha y hora, y listo. Ya esta vez sí está graficando solamente agosto, entonces acá sí tenemos un caudal máximo llegando un poco a 28 litros por segundo aproximadamente, ¿no? Entonces este caudal es mayor que en el mes de marzo, ¿no? Mucho mayor debido a que quizás en esta época hay más personas que quizás salen de vacaciones, están en su casa y consumen más agua, ¿no? Entonces eso es un poco para responderle esta pregunta. También ya se había respondido que en el día los conductores entran en carga parcial, no entran en carga total. Y bueno, eh, quizás ya eso correspondería a la parte de redes sanitarias, ¿no? La parte de la bomba que está un poco pendiente. Y ya podríamos pasar a la segunda parte, a la parte 2, ¿no? En este caso ya se muestra un ejemplo de una ampliación en la urbanización. Por lo tanto, hay mayores viviendas, las zonas es más permeable, ¿no? Y para ello va a haber variación en las cuencas en cuanto a impermeabilidad. Vemos que ahora, como se ha expandido la urbanización, entonces va a ser más impermeable. Y no solo eso, sino que también, debido al mayor incremento de viviendas, la población aumenta y esto también hace que los caudales en cada cuenca, es decir, de las redes sanitarias, los caudales incrementen. Entonces, esas modificaciones ya se han realizado. Vamos a abrir esto, se ha hecho en otro proyecto. A ver. Entonces, para la parte 2 vamos a analizar tanto el comportamiento de las redes fluviales para la lluvia de diseño. En este caso, acá ya tenemos, como se puede observar, ese incremento en la urbanización, incremento en las casas, mayores poblaciones. Y ahora la lluvia de diseño tenemos acá, que está agregado. En realidad es una lluvia que duran alrededor de, bueno, tienen una duración de unas cuantas horas. Vamos a observar la serie, ¿no? Entonces,
tiene su pico más o menos pasando la hora y acaba a las 2 horas y media, ¿no? Entonces es una lluvia de diseño, una lluvia para ver cómo se comporta nuestra red fluvial. Entonces hay que asegurarnos siempre antes de correr las fechas, ¿no? En este caso se ha puesto que el análisis termine a las 6 horas, ¿no? Empieza a las 00 y luego también asegurarnos que cada una de las cuencas llamen a esa lluvia de diseño, ¿no? Como se puede observar acá, tengo integrado en la lluvia 2002 lluvia de diseño, pero hay que asegurarse que que esté planteada, ¿no?, la lluvia con la cual vamos a trabajar. Lluvia de diseño en cada una de las subcuencas, lluvia de diseño, lluvia de diseño, ¿no? Se puede observar que ya está configurado, ¿no?, con la lluvia de diseño. Entonces vamos a hacer esta simulación. ¿Listo? Es demasiado rápido porque en realidad es una simulación de unas cuantas horas más. Y a diferencia de la anterior simulación, acá también tenemos, perdón, tenemos que ver si hay inundación en alguno de los nodos o no, en alguno de los nodos de la red fluvial. Entonces vamos a ver un perfil, a ver, desde el inicio hasta la salida. Y podemos observar que en realidad, si damos, si vemos, claro, existe un aumento, ¿no?, que llegan a estos valores. Estos son sus valores máximos en la profundidad, en el calado, pero no llega a haber inundación, ¿no? Entonces este es el tirante máximo en el cual pueden llegar las aguas y de ahí ya disminuye, ¿no? También podemos corroborar eso viendo el report summary, ¿no? Y vemos que no hay un tópico relacionado a inundaciones. Es porque no hay inundaciones de este tipo. A pesar de que haya incrementado la impermeabilidad, todavía no se presenta inundación. Entonces, eso es con respecto a la lluvia de diseño. Ahora bien, nos piden también hallar, ver las redes residuales. Bueno, podemos todavía seguir viendo las redes pluviales y ya después pasaríamos a la- a las a las redes residuales, un poco para eh, no perdernos en este contexto. A ver, perdón. Vamos a ver la simulación fluvial, pero esta vez para la lluvia del 2002. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, ya vemos que está integrada ya la lluvia del 2002. Si vemos en esta parte, ¿no?, la serie de la lluvia, vemos que hay mayores valores, ¿no? Casi en los meses aproximadamente entre septiembre y octubre, ¿no? Entonces ya está integrada la lluvia. Tenemos que siempre asegurarnos, ¿no?, que como en este caso vamos a ver la red fluvial, eso tiene que estar con check. Y luego las fechas, ¿no? Asegurarnos que la fecha siempre coincida del 2002, 1 de enero del 2002 hasta el 31 de diciembre del 2002. Entonces, ya está todo configurado, solamente hay que correr. Vamos a ver cómo es una lluvia de duración de un año. Bueno, una simulación de un año, entonces va a demorar un poco, pero ya terminó. Ahora bien, vamos a observar si en algún momento existe una inundación, ¿no? Eso lo podemos ver rápidamente en el report summary, ver si existe algún tópico de inundación, y por lo que vemos, no hay, no hay inundaciones a la vista. Asimismo, como ve la profundidad, en realidad los valores máximos llegan entre 0.29, 0.35, ¿no? Entonces, no vemos una inundación. Entonces, estos valores en realidad son menores a las profundidades que están establecidas en los nodos, ¿no? Y también podemos observar el perfil del agua. A ver, perfil de los conductos, ¿no? Fine path. Entonces, acá vemos un poco cómo es la variación en base a esta lluvia, ¿no? Entonces, vemos que hay periodos en el cual el tirante aumenta, ¿no? Pero no ocurre esta inundación. Entonces,
no reportamos inundaciones hasta el momento. Muy bien, entonces eso sería con respecto a la parte de las redes fluviales para el año 2002. Ya, ahora acá también nos indica rediseñar las redes fluviales para las nuevas escorrentías, modificando el diámetro de los conductos. Esto se puede hacer, ya que en la anterior simulación habíamos observado que existe una profundidad en los conductos de 1 metro, ¿no? Entonces, quizás se podría esto optimizar un poco, cambiándole a 0.5 metros, es decir, 50 centímetros. Vamos a hacer la prueba, a ver, ¿no? Porque conductos de 1 metro son más costosos, lógicamente, ¿no? A comparación de otros conductos más graves, ¿no? A ver, y vamos a hacer una simulación para ver si se presenta inundaciones o no. Y si se presenta, entonces habría que probar con conductos un poco más gruesos, ¿no? Siempre es bueno asegurarse eso de que no haya, que no se salga el agua en ninguno de los pozos. Entonces, acá estoy cambiando. A ver, vamos a terminar. Vamos a hacer esta prueba. Ahora la forma de los conductos sí se mantiene como circular. Eso sí. Bien. De 1 a 0.5. Ok. Entonces hemos variado el diámetro de los conductos y podemos hacer esta simulación. A ver. Lógicamente va a tomar su tiempo, pero vamos a corroborar qué pasa si cambiamos esos conductos, ¿no? Nos vamos a Report Summary para ver fácilmente si hay inundación. Vemos que sí. Algunos nodos, bueno, en realidad son varios nodos en donde sí se presentan inundaciones. Entonces, quizás cambiando 0.5 metros no sería conveniente. Se podría aumentar un poco más los diámetros, ¿no? Entonces, quizás un 0.8, ¿no? Pero así es cuestión de ir probando, ¿no? Entonces, como este valor de 0.5 no cumple, podríamos ir viendo qué pasa si cambiamos solamente alguno de los conductos, una prueba, y vamos a ver qué pasa si hasta ahí con qué nodos estarían inundando, ¿no? Acá solamente he cambiado 4 conductos. Y como podemos observar, ya se ha reducido, ¿no? Los nodos. Entonces, hasta 0.8 metros puede emplearse. Vamos a seguir considerando. A ver, este 0.8. Y por ejemplo, acá, en, en el caso, también podemos observar qué nodos están inundando y con esos correspondientes conductos, solamente ellos se les puede cambiar, ¿no? A ver, vamos a ver hasta acá cuántos nodos todavía se inundan. Entonces vemos que el 6, el 7 y el 11 aún presentan estos problemas, ¿no? Entonces, quizás entre el 6 y el 7, o sea, este de acá, podemos cambiarle a 0.8, ¿no? Y el 11, el cual es el que estaría por acá. Ya vamos a probar con cambiando este. A ver. Entonces, la idea es siempre ir variando, haciendo estas pruebas para encontrar el resultado más óptimo posible, ¿no? Y que también abarate los costos.
entonces en este caso tenemos todavía el 11. Quizás acá también podemos un poco cambiar. Y acá también. Vamos a ver qué pasa hasta ahí. Y listo, bueno, todavía tenemos el 8 y el 9. Entonces eso estaría por acá, el 8. Entonces ya vamos reduciendo. Vamos reduciendo la cantidad de nodos que se inundan con estas simulaciones. A ver, cómo queda el 2 y el 3. Vamos a ver qué sale hasta aquí. Y si aún quedan nuevos, tenemos que asegurarnos con los conductos, ¿no? Ahora, esto es solamente una alternativa, ¿no? Pueden haber otras alternativas también, como pueden ser, por ejemplo, la instalación de depósitos y de bombas. Como podemos observar, hasta ahí ya se han variado, se ha reducido a 0.8 la mayoría de los conductos y ya con eso ya no se presentan inundaciones. Ya no tenemos este problema, ¿no? Entonces, hasta ahí se han modificado los conductos, un poco también de esta forma se puede abaratar los costos, ¿no?, en la construcción de estas redes. Y listo, a ver, ya con esto podríamos pasar a la parte de, la, de las redes sanitarias, aunque acá también nos menciona que debemos responder la misma pregunta del ejercicio 1. Entonces, en el caso del ejercicio 1, por ejemplo, teníamos como pregunta, ¿existe algún pozo de registro por donde el agua salga exterior en las redes fluviales? Al comienzo no, considerando un conducto de 1 metro, no se salía el agua. Luego se ha hecho modificaciones, se bajó a todo 0.5 metros y ahí sí habían varios pozos de donde sí se registraban salidas, ¿no? Salidas del agua hacia el exterior. Ya posteriormente esto fue arreglado, ¿no? Viendo un poco también ¿no?, en cada conducto cuál sería el diámetro más correspondiente para así evitar estas salidas, ¿no? Pero ahora ya vemos que ya no existen salidas del agua con las modificaciones realizadas. Es decir, la mayoría, en este caso, la mayoría de los conductos tienen diámetro 0.8 y por eso ya nos aseguramos de que ya no salga el agua. A ver, ¿qué conductos entran en carga total o parcialmente en las redes fluviales? Si podemos observar acá, quizás esto con un perfil. Entonces, podemos empezar desde el nodo 0 y terminamos en la salida, ¿no? Entonces, vemos que en general, parcialmente, quizás los conductos que corresponden al conducto 10 o conducto 11 son los que entran en carga parcial, pero no entran en carga completa, ¿no?, con estas modificaciones. Entonces, estos conductos que ya había mencionado anteriormente son los que entran en mayor carga, ¿no? Pero de forma parcial. Ya no es tanto de forma total, ¿no? Listo. A ver, ¿y qué más? En el colector RC7. Bueno, esto ya corresponde a la parte de redes. A ver, perdón. Ya, perdón. El colector RC7. Claro, sería este de acá. Esta ya sería la parte de las redes sanitarias. Y bueno, a ver, en los conductos PC0 y PC12,
¿Cuántas veces la velocidad máxima supera el 1.5 metros por segundo durante el año 2002? Ok, esto podemos ver, ¿no? Viendo este conducto, el PC0, quizás con una serie de tiempo. O también podemos ver, a ver, vamos a probar con esta parte de acá, con estadísticas, reporte de estadísticas. Y me indican cuántas veces la máxima, ya. Ah, quizás, a ver, podemos poner acá la velocidad máxima, ¿no? Y podemos poner como umbral 1.5, porque ese es el valor que indica, ¿no? Durante todo el año. A ver, vamos a ver cómo salen estos valores. Entonces, bueno, el valor umbral es de 1.5 y acá vemos que el número de eventos en el cual se supera ese valor umbral son 16 veces. Esto en el caso del conducto 0. En el conducto 12, vamos a observar. Ok, este es el conducto 12. Vamos a hacer lo mismo en realidad. Esta vez señalando el conducto 12, la velocidad. Y acá vemos que el número de veces en el cual se supera la velocidad de 1.5 son 27 veces. En todo este año. Listo, entonces esto sería para la parte de las redes fluviales, en el nuevo, basándonos en la expansión de la urbanización. Ahora sí, podemos pasar ya a responder las preguntas de las redes residuales, ¿no? Por ejemplo, la primera de ellas es eh, el comportamiento de las redes residuales para los meses de marzo, junio, agosto y diciembre. Listo, entonces para ello podemos abrir otro archivo en el cual ya está configurado. En realidad eh, no hay mucha configuración ya que es el mismo año, pero para tener un poco más de orden, vamos a abrir. ¿Ok? Y vemos acá que ya está todo configurado. Siempre también observar, ¿no? Que esto que cuando trabajamos con redes sanitarias, entonces el proceso de lluvia y escorrentía debe estar desactivado. Procedemos ahora a hacer la simulación. En realidad, bueno, ese sería el principal cambio, de que esté desactivada la lluvia. Y vamos a ver los resultados ahora. Comportamiento de las redes ciudades para los meses de marzo, junio, agosto y diciembre. A ver, vamos a ver, por ejemplo, en el nodo 0, ¿no? Y vamos a hacerlo con una gráfica de serie de tiempo. Entonces podemos observar acá que los valores de profundidad llegan hasta son mayores de 0.01 metros, hasta 0.05 posiblemente en los meses de marzo o junio. A ver, para esto vamos a mejorar un poco la gráfica para que aparezcan los meses y el año, ¿no? Los meses de marzo, en realidad, en el mes de marzo, los valores son los más bajos, es decir, valores comparados con febrero, enero, ¿no? Y ahora, para el mes de junio y agosto, ahí, bueno, el mes de junio se observa un incremento a comparación al respecto, ¿no? Con el mes de marzo. Y en agosto es donde se dan los valores más altos, ¿no? Debido a un mayor uso de las aguas, ¿no? Quizás las personas están, como mencionaba anteriormente, pueden que estar mayor tiempo en la casa, es un periodo de vacaciones, entonces consumen más, ¿no? Y ya para el mes de diciembre los valores vuelven a bajar y ser igualados a los meses de enero, febrero, marzo. Entonces, en esta época, posiblemente si es un país del hemisferio norte, es temporada de verano, ¿no? Entonces acá hay mayor consumo de agua. También justamente por la misma temporada se consume mayor agua, ¿no? Mientras que en los meses ya más fríos hay menor consumo. Entonces, eso es para un nodo, pero vamos a observar también para otro. A ver, quizás uno que está más abajo. Entonces, acá sí podemos ver mayores valores, llegando inclusive a 0.1 metros de profundidad.
Pero el comportamiento es muy similar, ¿no? Mayores valores se observan en julio y agosto y valores más bajos en marzo y diciembre. Muy bien. Y ahora vamos a ver cómo está funcionando la bomba. Quizás para esto también podemos utilizar una gráfica. Vamos a observar para el mes de enero, a manera de ejemplo, ¿no? Ok, vemos acá, por ejemplo, en el mes de enero que la bomba se activa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, ¿no? 7 veces en el cual se activa la bomba. Y en realidad, si vemos para todo el año, ya vemos una serie de veces en donde se activa la bomba. ¿Dónde se activa más? ¿Cuándo se activa más? Justamente en los meses donde hay mayor consumo de agua, ¿no? En junio, julio, agosto vemos con mayor frecuencia una activación de la bomba, ¿no? Mientras que en los demás meses la frecuencia disminuye notablemente. Ok, entonces hemos comprobado que la bomba funciona bien. ¿Ya? Ahora, vamos a observar también los mismos ejercicios, pero, o sea, las mismas preguntas del ejercicio 1, pero esta vez para esta red. Entonces, ahorita no se ha modificado la red, así que así como está, vamos a responder las preguntas de la parte 1, que corresponden a las redes sanitarias. Entonces, a ver, mm, este justamente es de la parte sanitaria, ¿no? En el colector RC7 en el mes de marzo y agosto, ¿cuál es el caudal máximo y en qué día se produce respectivamente? Ok, podemos verlo también con una serie de tiempo. En el mes de marzo, vamos a observar acá el mes de marzo. Listo, ya. Caudal máximo, 10.8 litros por segundo aproximadamente. Ese es el caudal máximo que se reporta. Considerando también que en este mes hay menor consumo de agua, serán los valores más bajos en general. Mientras que en el mes de agosto, vamos a ver lo mismo, pero para el mes de agosto, ahí sí deberíamos observar un notable incremento, ¿no? 8, exacto. Entonces acá sí los valores son mucho mayores, ahora llegando aproximadamente a 28 litros por segundo. Entonces, eso es una parte de la pregunta 1. Ahora vamos a responder esta pregunta acá, el 17 de diciembre de las 10 hasta las 14 horas, ¿cuántas veces se pone en marcha la bomba? Recordemos que ha cambiado los consumos, así que vamos a ver. 17 de diciembre. Ok, bueno, vemos que en este tiempo todavía no se activa la bomba. Por si acaso vamos a observar para todo el mes cuántas veces se activa, es decir, para el mes de diciembre, para ver cuántos eventos de activación hay. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces en las cuales se activa la bomba. Entonces, ese ya es para un poco responder la pregunta 1, perdón, las preguntas de la parte 1, ¿no? Entonces, con esto ya estaría un poco también ya resuelto esta parte. Y modificaciones con respecto a esta cuestión. A ver, quizás también como similar a la anterior, se podrían modificar la- los diámetros, ¿no?, de las tuberías. Vamos a probar con un valor cualquiera, quizás 10, para que no sea tampoco muy pequeño. Vamos a observar qué pasa en ese escenario.
acá está. Acá vemos que los conductos son un poco más gruesos, ¿no? Eso puede también ocasionar algunas inundaciones. Vamos a, vamos a ver qué sucede esta vez. A ver, ok. Vamos a ver el summary, ¿no? Vemos que sí, hay, efectivamente hay inundaciones que se producen al reducir el diámetro de la tubería, ¿no? Y es básicamente en todos. Entonces, deberíamos más bien incrementar o considerar los valores anteriores, ¿no? Quizás en estos últimos de acá podríamos aumentar a 0.15 y a ver qué sucede. Siempre es bueno ir probando qué sucede en estos escenarios. A ver, hasta ahí. Ok. Bueno, acá vemos el flujo. Y, a ver, por summary. Ok, bueno, aún sigue habiendo inundaciones, pero ya se han reducido. Ahora solamente hay inundaciones en los pozos 1, 2, 3 y 6. Entonces, quizás volver esto a los valores anteriores que tenía, que es decir, de 0.15, para evitar estas inundaciones. A ver, vamos a ver hasta ahí qué sucede. Ok, entonces esto ya vemos en el pozo 3 y 6, ¿no? Que aún se presentan inundaciones. Ahora vamos a ver cómo se comportan estas inundaciones. Podemos ver un perfil en esta red. ¿No? Y vemos que sí, existe una variación de los caudales. Ahora bien, no estamos viendo la inundación, quizás también puede ser por la hora. Generalmente, cuando se dan los mayores valores, podemos usar en la tabla, de acuerdo a los coeficientes, a qué hora se dan los mayores valores de lluvia, ¿no? Vemos que a las 12 horas se dan o 10 horas se dan los mayores valores, ¿no? De acuerdo a los coeficientes que son más altos, quizás esto lo establecemos de esta forma, para ver. Entonces vemos esta variación y ya, y observamos que justamente para esta fecha se produce esta salida del agua, ¿no? Para el mes de noviembre aproximadamente, ya casi acabando el año. Entonces sí, vemos en ese pozo la salida del agua, en el pozo 3. Entonces, quizás no sea muy conveniente en este caso variar los diámetros, sino ya dejarse como estaba anteriormente, con diámetros entre 15 centímetros a 20 centímetros, ¿no? Y bueno, esos serían básicamente los resultados de la parte 2 y de justamente probar, ¿no? Qué pasaría, ¿no? Si se expande la urbanización. Vemos que ya un poco para redondear los resultados, vemos que eh, no haciendo ninguna modificación, solamente las modificaciones en la impermeabilidad de las cuencas, así como también en, en el, en el flujo de alguno de los nodos. eh, no existe todavía inundaciones, pero si comenzamos a reducir un poco los conductos, se presentan inundaciones. Entonces, la idea es encontrar, como se ha hecho con la red pluvial, modificar los conductos, quizás a menor diámetro, pero asegurarnos siempre que no hayan inundaciones, ¿no? Entonces, se ha visto además que también durante los meses de julio, agosto, hay mayor flujo, ¿no? Mayor consumo
de agua y eso hace que la red sanitaria pueda cargarse totalmente, ¿no? Especialmente si se han variado los conductos. Entonces, esos serían básicamente los resultados y más bien agradecer a Dr. Hans por estos conocimientos brindados. Todavía va a haber una tercera parte en la cual básicamente vamos a ver los mismos aspectos o los aspectos más generales, pero esta vez viendo con el programa SeaWiGEMS. Eso ya lo dejamos para el siguiente video. Hasta una próxima.